Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Damos gracias al Señor por su palabra y porque podemos venir ante Él y entrar confiadamente ante el trono de su gracia. El día de hoy, el tema de la predicación es mantén tu fe. Mantén tu fe. Ese es el tema de la predicación. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Señor, en tu nombre vamos a abrir tu palabra y te clamamos en el nombre de Jesucristo que tú envíes tu palabra y que haga todo aquello para lo cual tú la envías. Tú conoces, Padre Santo, a cada persona que está escuchando este mensaje. Toca, Señor, tú los corazones. Llena, rebosa tú cada corazón de ti, Señor. Te lo clamamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mantén tu fe es el tema que vamos a estar predicando. Y voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 18, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Me encanta esta parábola. Me encanta cómo el Señor nos enseña a través de parábolas. Y nos dice aquí al inicio, en el versículo 1, que Jesucristo les refirió esta parábola para hablar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que el primer punto que vamos a ver es que necesitamos ser constantes. Necesitamos ser constantes. Orar siempre y no desmayar. Y nos menciona que este juez era un juez malo. Un juez malo que no temía a Dios, que no le importaban los hombres. Pero había una viuda que necesitaba que le hicieran justicia y llegaba y llegaba y llegaba con él una y otra y otra y otra vez. Ella era constante. Hasta en el momento en que primero el juez trató de no hacerle caso, pero era tanto que ella llegaba y llegaba y llegaba que dijo, ay, esta viuda me va a exasperar porque no deja de venir, mejor le voy a responder a su queja. Y le hizo justicia, siendo un juez malo. Ahora, nuestro Dios, para nosotros quienes somos sus hijos, a quienes nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos a través de Jesucristo, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? A nosotros, sus hijos, que Él nos escogió por amor de su nombre. A sus escogidos que claman día y noche. Necesitamos ser constantes en la oración. No solo, bueno, pero si yo ya oré. Sí, pero nos está hablando de constancia. Nos está hablando de estar clamando día y noche. No nos cansemos de clamarle a Dios. Sigamos poniendo ante Él nuestra causa. Y Él, que es juez justo,
nos va a hacer justicia, porque Él conoce la situación que le estamos planteando. Él conoce nuestro corazón y conoce qué es lo que le estamos pidiendo. Y su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Así que debemos venir ante Él, como dice el salmista en el Salmo 42, así como el ciervo brama por las corrientes de agua. Así clama, oh Dios, el alma mía por ti. Así que debemos clamar por Él y venir ante su presencia y presentar nuestra situación, nuestro caso ante el Señor. Que Él es juez justo. Ay, con Él no tenemos que justificarnos y decirle, es que yo he hecho esto. No, Él nos conoce. Así que podemos venir confiadamente, como dice Hebreos, ante el trono de su gracia y plantearle nuestra situación. Yo no sé cuál es tu situación. No sé si lo que necesitas es salud, no sé si lo que necesitas es que mejoren tu trabajo, no sé si lo que necesitas es que te den un trabajo, no sé si lo que necesitas es que te hagan justicia por alguna situación específica, lo que sea. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Estás clamando día y noche por tu milagro? Vas a ver tu milagro si estás clamando día y noche. Porque dice aquí que Él no se va a tardar en respondernos. Hay un dicho por ahí que a mí nunca me ha gustado, que dice, Dios tarda pero no olvida. Mentira, Dios no tarda. Él responde en el momento que debe responder. Lo que pasa es que Él no está circunscrito al tiempo como nosotros, no está limitado por el tiempo, como lo estamos los seres humanos, que tenemos un inicio y un final aquí en la tierra. Dios no. Él vive un eterno presente, porque Él es eterno. No se va a tardar, Él va a venir en el tiempo. Pero no dejes de clamar, no te desesperes. Abraham y Sara siguieron clamando y siguieron creyendo en esa promesa que Dios les había hecho, que iba a venir un hijo que era de ellos y que su descendencia iba a ser como la arena del mar, incontable. Y siguieron creyendo y el Señor respondió, sigue creyendo por tu milagro. Sé constante. Ahora, el segundo aspecto, cree. Muchas veces nosotros dejamos de creer porque basamos a nuestras limitaciones. Si creemos que nosotros no somos capaces o que es un milagro tan grande que no se puede de manera natural, creemos que no se puede. Para Dios no hay imposibles. No hay imposibles para Dios. Que no se nos olvide. Así que cree. Nos dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Estamos seguros de lo que estamos esperando. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Así que cree solamente. Dios tiene poder. Y nos dice la palabra que ni su brazo se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Así que sigue teniendo el mismo poder y sigue escuchando nuestro clamor. Pero hay una tercera cosa que no debemos olvidar. Todo lo que el Señor nos responde es acorde a su voluntad. Veamos Mateo 17:20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el grano de mostaza es tan pequeño que se pierde entre dos de nuestros dedos.
que si así fuera nuestra fe, se haría. Ahora, tampoco es capricho. No vemos montes brincando de un lado para el otro. Este es un ejemplo que el Señor estaba dando. Él tiene poder para hacerlo, por supuesto. Pero todo lo que Él responda va a ser acorde a su voluntad. Yo he visto milagros maravillosos de parte del Señor. Milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de cambio de parecer de diferentes personas, de diferentes circunstancias, incluso de quienes no son hijos de Dios, cómo el Señor usa para nuestro favor y cambia la mentalidad, la decisión, hasta de jueces injustos terrenales. Cuando es justo lo que estamos pidiendo. Cuando Dios interviene y nosotros tenemos fe, Él puede transformar y cambiar y realmente hacer milagros sobrenaturales, maravillosos, gloriosos. Cree, es necesario creer. Y veamos ahora 1 Juan 5:14. Primera Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es nuestra confianza, que si lo que le estamos pidiendo es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y algunas veces, y en este tiempo que hemos clamado por tantos siervos del Señor que han estado han enfermado presa del COVID, pues hay siervos de Dios que han partido con Él. Pero no podemos venir nosotros y decir, Dios no nos escuchó. No, simplemente era su voluntad. Era el tiempo, por supuesto, nos duele porque nos hace falta. Pero no dejemos de tener fe en Dios. En ningún momento lleguemos a pensar, Dios no me quiso escuchar. No, nosotros creamos que Él nos va a dar la respuesta acorde a su voluntad. La palabra nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar a nosotros lo que pidamos en el nombre de Jesucristo. Eso nos dice la palabra. Y realmente nosotros como padres, en nuestra poca sabiduría, cuando nuestros hijos nos piden algo, algunas veces decimos sí y otras veces decimos no. Y otras veces decimos todavía no. En nuestra poca sabiduría hacemos eso y damos esas respuestas. Y como la palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pues así debe ser. Si ya les dijimos no, es no. Así es Dios también. Pero Él no es en su poca sabiduría, sino que en su plena sabiduría. Él sabe cuando nosotros le estamos pidiendo algo que no está conforme a su voluntad, que no va a ser para el bien nuestro, Él nos puede decir que no. Y nosotros tenemos que aceptar su voluntad. Y eso no va a hacer que nosotros dejemos de creer. Siempre vamos a seguir creyendo, siempre vamos a seguir confiando en Él y siempre vamos a ir descansando en Él. No vamos a decir, sí, pero es que no me escuchó. No, sí me escuchó, pero respondió conforme a su voluntad. Y eso es maravilloso porque si responde con respecto a nuestra voluntad y nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar después, nos podríamos arrepentir, ¿verdad? Pero con Dios no. Porque nosotros solo conocemos el pedacito que estamos viviendo y respecto a eso le pedimos al Señor, pero Él conoce la historia completa, Él conoce el final. Así que Él nos responde lo que Él sabe que es lo mejor. No nos atormentemos, no nos angustiemos, pero seamos constantes, sigamos creyendo, sigamos orando, sigamos confiando, sigamos esperando su respuesta. Él es justo y nos va a dar la respuesta justa. Ahora, hay otro punto, un cuarto punto. Sé feliz, confía,
Veamos 1 Timoteo 6:6. Sé feliz, confía. 1 Timoteo 6:6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Seamos felices. Y si el Señor dijo no, seamos felices. Confiemos en Dios. Si Él dice no, Él sabe por qué. Porque nos dice Jeremías 29:11. Aquí tenemos que tomarnos de la palabra, porque la palabra es la que nos marca. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Así que de repente lo que estamos pidiendo justo en el momento no es lo que está bien para lo que el Señor tiene para nosotros. Porque como dice la palabra en los Salmos, que Él cumple su propósito en mí, no mi propósito. Yo puedo tener este y este propósito, pero Dios tiene su propósito sobre mí y su propósito tiene preeminencia sobre el nuestro. Y es perfecto, y es santo, y es agradable, porque es la voluntad de Dios. Así que cuando el Señor diga no, no dejes de tener fe. No te enojes con Dios. Yo conozco gente que se porta realmente como estos muchachos adolescentes malcriados de hoy en día, que los papás no los han sabido crear. No ha habido disciplina en el hogar y son tan malcriados con los padres que hasta les truenan los dedos para pedirles algo. Y algunas veces como hijos de Dios nos queremos portar igual con Dios. No. Dios no es un padre alcahueta. Dios no es un padre que va a ceder a nuestras exigencias porque nosotros le volteemos la cabeza, ¿verdad? Porque nosotros nos enojemos con Él. ¿Por qué no me contestaste? No, Él es soberano. Que no se nos olvide. A Dios no se le reta. A Dios no se le condiciona. A Dios no se le amenaza. Dios es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y en su inmenso amor y en su gran misericordia nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Y entonces podemos venir a Él como Padre y clamarle, clama a mí, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Clamemos a Él, el juez injusto que citó Jesucristo, terminó accediendo porque la mujer era necia, era constante y no dejaba de pedir. Seamos constantes. Pidamos, día y noche, clamemos al Señor, día y noche. Pero a mí me llama la atención, volviendo a Lucas, el último versículo, Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Y luego dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesucristo, va a encontrar fe en la tierra. Y nosotros vemos, si podemos hacer un análisis en el devenir histórico, vemos cómo el Evangelio, la verdad de Jesucristo, como que va siendo expulsado de un lugar a otro. Vemos cómo el Evangelio, la iglesia de Cristo empieza en Jerusalén. Ahí empieza el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tanto de Evangelio hay en Jerusalén actualmente? No mucho. Hay, por supuesto, pero no mucho. Y luego vemos cómo Europa
empieza a gestarse, empieza a formarse toda la Europa actual, los reinos de Europa, luego de la caída del Imperio Romano, y vemos cómo empieza el cristianismo a fortalecerse, ya no en Jerusalén, porque ya no estaba ahí. Y entonces empieza en diferentes lugares de Europa. La Biblia había sido dejada a un lado, pero se retoma la palabra del Señor. Y volvemos a la palabra de Dios. Y vemos cómo Alemania empieza a crecer con la palabra de Dios. Y España y diferentes países empiezan a acercarse nuevamente a Dios. Pero ¿qué tanto hay de cristianismo ahora en Europa? Muy poco. Es humanismo, no cristianismo lo que hay ahora. Por supuesto, hay cristianos, pero hay mucho humanismo. Hay tanto científico que se cree tan inteligente, como dice la palabra en Romanos 1, que si creyéndose inteligentes se hacen necios, porque dejan de creer en Dios, porque para ellos no es racional, no le llegan a la inteligencia de Dios, por eso dejan de creer. Y creen en sus argumentos ilógicos. Bien, luego vemos cómo Estados Unidos empieza a crecer, Dios bendice a Estados Unidos y Estados Unidos empieza a enviar misioneros y misioneros a diferentes partes, a toda Latinoamérica, a Asia, a diferentes lugares, y Estados Unidos es un país floreciente, creciente, que se aferra al Señor, que hasta en su misma moneda dice: en Dios confiamos. ¿Qué tanto hay de cristianismo ahora en Estados Unidos? Muy poco, muy poco. Los estados autorizando leyes que van contra la palabra de Dios, leyes que no agradan a Dios, le volvieron la espalda a Dios. Hay cristianos, por supuesto, hay cristianos, Dios siempre se guarda su remanente, pero el pueblo en general se alejó. Y empieza un cristianismo floreciente en América Latina. Pero ¿cómo está América Latina actualmente? Luego, igualmente que en los otros lugares vemos cómo se va enfriando. Y entonces aquí pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo estás tú con tu fe? ¿Estás realmente creyendo en Dios? ¿Entiendes que eres salvo por fe si eres hijo de Dios? Porque por fe creemos y por fe testificamos. Y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por fe estamos parados. Y de repente en medio de circunstancias difíciles seguimos fieles a Dios porque sabemos que Él nos sostiene. Así que en cuanto dependa de nosotros, mantengámonos postrados ante el Señor. Oremos día y noche, clamemos día y noche. Siempre hemos hablado de la necesidad de tener un devocional diario con el Señor. Tengamos ese devocional, esa oración, ese estudio de la Biblia todos los días. Pero cuando tenemos una petición especial ante el Señor, clama día y noche y Él te va a hacer justicia, porque Él es juez justo. Pero mantente humillado, mantente esperanzado en el Señor. No prestes oído a lo que el mundo dice. Que el mundo no te encandile con sus luces. Pégate a Dios, porque la verdadera luz, la luz genuina y verdadera, viene de Jesús. Y que su luz ilumine tu corazón y que puedas irradiar esa luz de Jesús a todos los que están cerca de ti. Así que mantén tu fe, sé constante, clama día y noche, cree, esperando conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu capricho, conforme a la voluntad de Dios, y sé feliz con la respuesta. Confía que Dios sabe cuando dice sí, sabe cuando dice no y sabe cuando dice todavía no.
Así que mantén tu fe para que cuando venga el Hijo del Hombre, tú y yo seamos parte de ese remanente que el Señor se guarda en las filas de nuestro amado Dios, en las filas de Jesucristo, pegados a Él. Bendito Padre, te amamos, Señor. Y Señor, queremos este momento decirte presente. Aquí estamos, Señor, como tus hijos pegados a ti. Señor, traemos ante tu altar nuestro caso. Exponemos nuestro caso a ti, Señor. Y clamamos día y noche. Y vamos a estar esperando con fe la respuesta, sabiendo que la respuesta va a ser acorde a tu voluntad y que va a ser santa, agradable y perfecta. Ante ti, Señor, y te clamamos, Señor, que tú nos mantengas firme, nos mantengas brillando para ti y dentro de tu remanente, para que cuando tú vengas con poder y gloria por tu iglesia, estemos firmes en tu ejército, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Plantea al Señor tu caso. Él atenderá. Y tienes que estar seguro, tienes que creer. Así como dice Hebreos 11:1. Tienes que creer que Él te hará justicia, porque Él es juez justo. Preséntale en este momento tu caso y espera del Señor. Que Dios te bendiga.